Pues hoy, 18 de diciembre, es una fecha especial en el calendario de días internacionales, porque precisamente hoy es el Día Internacional del Migrante, un día además que se centra en la cuestión del tránsito seguro. Para hablar de eso está hoy con nosotros en Viento de Levante Andrea Nogales. Buenos días. Buenos días. Andrea pertenece a la ONG Melilla Acoge y bueno, es una persona que trabaja a diario con este colectivo. Y bueno, precisamente hoy en nuestra sección de análisis de la actualidad hablábamos de la noticia que conocíamos respecto a la patera en la que venían 20 personas y que bueno, el patrón de la embarcación llegó a un determinado punto, los arrojó al mar y huyó sin tener en cuenta las consecuencias que podrían venir, que si hubiera mujeres o no, personas que supieran nadar o no. Y es un poco esto de lo que se trata este año, ¿no? Del tránsito seguro, que ya que estas personas se ven obligadas por distintos motivos a abandonar sus lugares de residencia, sus países, sus hogares, que al menos ese trayecto que hacen hasta que lleguen al punto final de su viaje sea seguro. Un poco una valoración que hacéis como miembro de Melilla Acoge de este día y que además se centre en esta cuestión. Claro, pues es que precisamente este hecho nos viene justamente al tema de este año y es precisamente que, claro, esa persona pensando en sí misma, pues viendo que iba a caerle el peso de la ley a él directamente, pues simplemente al agua y me voy. Cuando son personas que ni siquiera pueden saber nadar o que ahí se quedan. Es decir, como vemos, este año llevamos aproximadamente unas 3.000 muertes y desapariciones en el Mediterráneo. Se habla de la frontera más letal. Y esto es lo que se intenta visibilizar en el Día Internacional del Migrante, ¿no? Un poco que ese camino que tengan que realizar sea más seguro y no acabemos en tanta desgracia como parece que hay. Además, este tránsito seguro se tiene que garantizar más todavía teniendo en cuenta que muchas veces se trata de familias compuestas por mujeres, compuestas por menores, compuestas por niños, incluso muchas veces hemos visto las imágenes hasta de bebés, colectivos totalmente vulnerables, indefensos ante todos los problemas y obstáculos que se puedan encontrar, pues a veces en trayectos tan largos que hacen desde países tan lejanos, pues, por decir, por ejemplo, Siria, ¿no? Como en este caso podemos citar, hasta llegar a nuestra ciudad. Efectivamente, como siempre en esta vida, los más vulnerables son los hombres y los niños y las mujeres. En este caso también de las migraciones, pues siempre pasa, ¿no? Es decir, en el camino que hacen las personas desde que salen de su país de origen hasta que llegan al país que quieren llegar, siempre acaban siendo vulnerables las mujeres y los niños. Es decir, hay muchas veces que del mismo proceso salen embarazadas en ese camino y acaban dando a luz pues, en la misma patera, aquí ya lo hemos visto más veces y bueno, volvemos a lo mismo, la inseguridad de unos pocos al hacer ese viaje se incrementa en este caso en colectivos de riesgo. Andrea, yo quería que me comentaras un poco el trabajo que realizáis con este colectivo, porque formas parte de la ONG Melilla Acoge, tenéis vuestra sede donde trabajáis con estas personas, pero también trabajáis en el CETI, un poco el día a día de vuestra labor con el colectivo de inmigrantes que hay en nuestra ciudad. Pues mira, Melilla Acoge en realidad se inició a mediados de los años 80, precisamente porque fueron las primeras llegadas de subsaharianos y de argelinos principalmente. A raíz de ahí se ha ido un poco evolucionando, ¿no? A día de hoy nos dedicamos a trabajar con toda la ciudadanía que lo necesite. En el caso que me hablas, pues por ejemplo, yo que soy la coordinadora de educación, pues damos clases de refuerzo educativo para los niños. No es que seamos una academia como tal, sino que pues ayudamos a esos niños con los problemas que tienen en el cole. Ya sabemos que hay mucha barrera del lenguaje, pues claro, por los padres. En ese caso también trabajamos con la familia, damos clases de alfabetización para esos padres también, para que esos padres puedan ayudar a su hijo, lo acompañamos en el proceso de la educación. Ese es mi caso. En el caso del CETI, pues se da sobre todo en talleres grupales.
En el caso de sociosanitario, pues dan talleres sobre, yo qué sé, ¿qué te puedo decir? Enfermedades o nuestra higiene personal, la higiene en general. Damos talleres pues, enfocados, por ejemplo, a lo laboral, ¿no? Hacemos talleres de artesanía, de jardinería, de costura, de un montón de cosas un poco enfocados a su futuro, ¿no? A que les pueda servir quizá como salida al mundo laboral en el día de mañana. Y un poco, me imagino que cuando hacéis esta labor, pues llega un momento ya en que al margen de los talleres o de lo que estáis enseñando, pues llegáis a tener una comunicación con los inmigrantes, un poco qué os cuentan, su experiencia hasta llegar aquí, cómo se sienten cuando llegan al CETI, un poco cómo se ven recibidos por la población melillense, si se ven integrados, se ven rechazados, si a lo mejor alguna vez han padecido algún tipo de reacción xenófoba por parte de los residentes de las ciudades en las que se encuentran, en este caso la nuestra. Pues la verdad es que personalmente, o sea, sí que se habla mucho pues del duro proceso, los sentimientos que tienen al llegar, pues se trabaja mucho a través de esos talleres, se hacen también como un poco de talleres de psicología grupal. Es muy duro, no somos conscientes, pero eso está ahí, es decir, nosotros lo vemos por la calle, lo vemos comprando y yo, no desde ellos, sino desde mi posición de estar comprando ahí, he visto rechazo por parte de otras personas, un poco el separarte o el señalarlos con el dedo un poco. Como tal, por su parte, yo no te podría decir exactamente de ningún caso que me hayan contado a mí personalmente, pero sí que lo he vivido desde fuera. Desde estar en reuniones y escuchar cosas, ¿no? ¿Sabes? Un poco de todo. Pero por su parte sí que es muy duro el proceso y eso sí que lo cuentan y a través de los talleres se va trabajando, pues de lo que se hace de artesanía. Hace poco que tuvimos la exposición de lo elaborado en el CETI. Eso es lo que te quería comentar, que también ha sido una iniciativa que, bueno, valorada positivamente porque también se empieza a contar con ellos. Es una población inmigrante, proceden de diferentes países, tienen sus culturas, sus tradiciones y también participan en actividades en las que, bueno, aunque su paso o su estancia en nuestra ciudad sea temporal, pero bueno, también son otras culturas que conviven con nosotros, quizás no tan directamente como otras por tener del lugar de residencia el CETI, pero que bueno, que también ahí se ve plasmado su arte, sus inquietudes, lo que son capaces de hacer y eso también es una forma de integración. Exactamente, además que cuando se realizan los talleres ellos siempre están dispuestos, es decir, que no es que no le apetezca o sean que mucha gente dice esas cosas, ¿no? Estamos viendo aquí imágenes de la... Exactamente, este es el taller de fotografía, que ellos estaban encantados. En este caso el de bordado, que muchos son cosas muy personales, ¿no? Historias de vida, un poco plasmar el viaje y todo ello, pues ya te digo, súper entregados y muy motivados a la hora de hacer la artesanía en este caso. Y como vemos, los resultados fueron impresionantes. Yo, vamos, estoy encantada con, en este caso, mira, ahora que estamos viendo que los además trajes. fue un traje que nos llamó muchísimo la atención Son a los que pasamos por la exposición. Eso es, y lo mismo ellas y ellos, porque participan ambos, siempre, ya sean los trajes, sea fotografía, sea cualquier tipo de taller, están ahí y como vemos ahora mismo el taller de fotografía, al final acaban saliendo cosas muy chulas. Y bueno, y lo que decíamos también es una manera de que se sientan parte de la ciudad durante el espacio de tiempo que estén, ya sean más cortos o no. Y bueno, en este Día Internacional del Migrante, también desde los organismos internacionales se apela a la colaboración y a la solidaridad de los medios de comunicación, de los periodistas, porque también tienen un papel muy importante a la hora de difundir las noticias, de difundir determinadas informaciones, hacerlo de una manera y no de otra, y muchas veces nos centramos más que en la noticia o en el hecho en sí, sino en la procedencia de una persona para siempre calificarla inmigrante de tal país o de tal otro,
un poco en ese sentido también estáis trabajando, tenéis una iniciativa que además ya conocemos, que es la de Stop Rumores, y bueno, no sé si también hay algún otro tipo de actuación un poco eso, enfocado a los medios de comunicación para que se tenga pues especial cuidado a la hora de informar sobre noticias que tengan que ver con el colectivo de inmigrantes. Pues sí, como todos vemos, hay muchas noticias que en realidad tú no eres consciente, pero las estás leyendo y se te está quedando en la mente. Es decir, tú estás escuchando asaltos masivos, ¿sabes? Un montón de términos que a lo mejor no están escritos directamente con esa intención, pero sí que se nos quedan en la cabeza, que nos están invadiendo, que son ilegales, que están cometiendo... son agresivos, que vienen con... Al final son todos términos bastante agresivos, que a ti se te van quedando en la cabeza y luego vas ahí un poco con la coraza puesta hacia la población de origen extranjero, por ejemplo aquí en la ciudad, como los usuarios del CETI. En ese caso, pues sí, sí que se debería tener un poquito de especial cuidado en la terminología quizá que utilizamos. Es decir, una persona ilegal, pues no, una persona no puede ser ilegal. Una persona está en una situación irregular, ¿no? Administrativa, pero no es un ilegal. Entonces, muchas veces, si no te paras a pensar, te dejas llevar problemas de lo que estás leyendo y lo que tú dices, al final queda ilegal y no hay personas ilegales ilegales, o sea, ilegales o legales, simplemente son personas que, bueno, que luego varía su situación administrativa. En cuanto a la campaña de Stop Rumores, bueno, es una campaña que está siendo bastante exitosa, que además la estáis llevando por diferentes ámbitos, por diferentes instituciones, y me comentabas además que ahora estáis trabajando en un rumor que se extiende muchísimo, que está muy extendido, en el sentido de que muchísimas personas piensan que los inmigrantes no solamente nos invaden, sino que además nos van quitando nuestros recursos porque tienen una serie de pensiones, porque cobran un dinero, y un poco ahora también se está trabajando en esa cuestión, ¿no? Efectivamente, al final todos los rumores tienen de fondo como que nos quitan algo, ¿no? Es decir, al final siempre es ese miedo a que nos quiten lo que es nuestro. Que somos muchos, ya somos bastante, pero encima vienen más y lo poco que hay lo tenemos que... Y se lo están llevando todo, claro. Perdón, volvemos a lo mismo. Nos metemos en la página de estos rumores y hablamos de que se llevan toda la ayuda de los servicios sociales. Pues nos metemos y vemos que no es así. Que un tanto por ciento bastante bajo, no sé si es un poquito menos del 10% de la ayuda en servicios sociales, se destinan a personas de origen extranjero. En el caso de las pensiones, por ejemplo, creo que no llega ni al 1% de esas pensiones que se dan en España que van a personas de origen extranjero. Pues hay un montón. Vamos, que la mayoría de las cosas que pensamos se están deconstruyendo a través de estos rumores. Y cualquier duda que tengamos, allí en la página web están todos los rumores, con todas las fuentes oficiales por las que desmentimos la estadística y los datos del gobierno, para que se sepa que eso, que cada vez que vemos a un inmigrante, pues pensamos que recibe todos los meses, pues no sé, una cantidad, una pensión de tanto euro, y que eso es lo que nos va quitando recursos a nosotros. No, y además en lo que hablaba, hay un vídeo que dice que las personas, cuanto más papeles tienen, mejor situación tienen. Eso es así, es decir, tú vas a los servicios sociales, reúnes X cantidades, porque al final X requisitos, porque al final eso va a través de requisitos, tú los cumples o no los cumples. Si la ley y la ayuda esa está para X requisitos, la vas a recibir, si no, no. Y en este caso, para este colectivo, hay muy pocas. Entonces, volvemos a lo mismo. En el caso de los usuarios del CETI que reciben una paga mensual, no es así. Ahora estamos a ver si sacamos un vídeo del director del CETI desmintiendo el rumor, porque efectivamente no es así, no reciben ninguna cantidad mensual y ni un móvil ni nada. Entonces, a ver si poco a poco podemos ir quitando rumores aquí en la ciudad y, bueno, pues lo que podamos hacer. Esa labor. Pues Andrea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y me animo y adelante con esa labor que estáis haciendo desde Melilla Coge, tanto en la sede como en el CETI. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. You know, there's been almost a ding-dong thing.